Queridas hermanas y hermanos, imagínense, después de vivir en el desierto, recibir una promesa de parte de Dios que nunca les faltarían en la tierra prometida estos 7 alimentos. ¿Qué alimentos prometió Dios que todavía se pueden obtener en aquel lugar? Trigo, cebada, olivo, vid, higo, dátil y granada. Por ello, en tiempos de Cristo había muchos campos que se dedicaban al cultivo de la uva, viñas que no solo servían para la producción de la uva como fruta fresca, la uva seca o pasa, sino por supuesto el vino que de acuerdo a la Biblia fue descubierto por Noé, que por cierto fue la primera persona que sin saber sus efectos se lo tomó y se embriagó. El primer borrachito de la historia, según la Biblia, pero él no tenía la intención de hacerlo. Todos los judíos, incluyendo los contemporáneos de Cristo, sabían que la cosecha en la viña dependía de 2 cosas, de la tierra y de las personas que la cuidaban. Por eso la primera lectura nos habla de un propietario que, para cultivar la uva, removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre para vigilar las vides y excavó un lagar, es decir, el lugar donde se echan las uvas para pisarlas y convertirlas en vino. Pero no era suficiente la tierra. También era necesario el cuidado y el cariño que le pusieran a la viña los trabajadores, que generalmente eran hombres en quienes el dueño de la viña depositaba su confianza. Cuando los viñadores tenían buen corazón y eran agradecidos por el trabajo, la viña era bendecida. Los trabajadores también con un buen salario y, por supuesto, también el propietario. Pero lamentablemente, antes de Cristo y en tiempos de Cristo, no faltaban, como en nuestro tiempo, personas abusivas y desagradecidas que defraudaban a quien ponía en ellos su confianza y les daba trabajo, al grado de que los trabajadores no solo llegaban a robarle, sino incluso a quitarle la vida a su patrón. Por esta razón, comparando a los habitantes de Jerusalén, al pueblo de Israel con una viña, hoy el profeta Isaías, en la primera lectura, se dirige unos 700 años antes de que viniera Cristo al mundo, diciéndoles: ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Y cuando yo esperaba que dieran uvas buenas, las dio agrias. Y ante la mala respuesta del pueblo, Dios le profetiza que por su irresponsabilidad, por su infidelidad e idolatría, permitirá que venga el enemigo y lleve al pueblo al exilio en Babilonia. Así lo profetiza. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña, Jerusalén. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella, porque yo esperaba de ustedes que obraran rectamente y en cambio ustedes cometieron iniquidades. Yo esperaba justicia y fueron injustos. Así profetiza el profeta Isaías contra el pueblo de Israel, que se ha comportado como una viña desagradecida. Y la palabra de Isaías se cumplió poco después. Llegó Nabucodonosor a Jerusalén, destruyó la muralla, el templo, la ciudad y se llevó prisioneros al exilio a los judíos a Babilonia. Solo hasta después de una generación y después del arrepentimiento del pueblo de Dios, por su misericordia lo perdonó y pudo regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, las murallas y la ciudad. Pero para tiempo de Cristo, algunos habían regresado a la idolatría y los líderes se comportaban como malos villadores. Por esta razón, Cristo ahora predicó diciendo que la palabra de Dios ya no sería dirigida solo a los judíos,
sino también a los no judíos, porque muchos de los que lo seguían no eran judíos y tenían más interés en seguir sus palabras, en cambiar su corazón, que los judíos. Y además, Cristo predice que como el sumo sacerdote y sus secuaces se sentían dueños del pueblo de Dios, de la viña de Dios, serán capaces de sacar de la viña al hijo del dueño, o sea, a Cristo, al Hijo de Dios, para matarlo. Y de hecho, para crucificar a Cristo, lo sacaron de las murallas de la ciudad para llevarlo al Calvario. Los líderes pensaban, quitando a Cristo, vamos a quitar a este hombre que nos impide ser dueños del pueblo y hacer con ellos lo que queremos. Es desinteresante saber que el Viernes Santo, durante la conmemoración de la Pasión de Cristo, se escucha un canto en el que nos tendríamos que imaginar que Cristo, desde la cruz, nos pregunta esto utilizando las palabras de la primera lectura. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto. Te alimenté con el maná. Te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Qué palabras tan fuertes. Son palabras fuertes que estremecen el corazón y nos hacen tomar conciencia de que Dios siempre nos ofrece lo mejor para nuestra salvación, y en respuesta, nosotros muchas veces lo tratamos con desprecio y somos capaces de abandonarlo e incluso de renegar de él. Los profetas anunciaban con tiempo lo que iba a pasar, y Cristo anunció con anticipación lo que le harían el sumo sacerdote Caifás, Anás y muchos judíos. Esto les ocurrió a quienes de labios de Jesús escucharon la parábola de la viña tiempo antes. No se dieron cuenta de que Jesús comparaba al pueblo que Dios había formado con tanto cariño con una viña cuidada por su viñador. Tampoco se dieron cuenta de que los líderes del pueblo eran semejantes a los malos viñadores que, en lugar de ser fieles al dueño de la viña, a Dios, pensaban en su propio bien sin importarles llegar a lo peor. Tampoco se dieron cuenta que cuando Jesús hablaba en la parábola de los primeros enviados a recoger el fruto de la viña, se refería a los profetas, primeros enviados por Dios para pedirle a los líderes del pueblo el fruto de su trabajo por enseñarlo y guiarlo rectamente, y a quienes los líderes del pueblo habían asesinado. Los líderes del pueblo asesinaron a los profetas enviados por Dios antes de Cristo. Y quienes escuchaban a Jesús, muchos menos se daban cuenta de que el hijo del dueño de la viña, a quienes habían asesinado los malos viñadores en la parábola, representaba al mismo Jesús, al Hijo de Dios, dueño de la viña, que era el pueblo de Israel. Solo hasta después de la muerte y resurrección de Cristo, muchos pudieron comprender que los antiguos líderes del pueblo de Israel, que habían sido responsables de su crucifixión, serían ahora despojados. Dejarían de tener la gran responsabilidad y poder que Dios les había dado por haber sido infieles a su misión. El pueblo elegido ya no sería ahora el pueblo de Israel. Ahora el pueblo elegido sería la iglesia, a quien Dios encomendaría la palabra suya. Quizás el más grande error de estos malos viñadores fue haber defraudado la confianza que se puso en ellos, el sentirse dueños y no administradores, dueños y no siervos, creer que podían ocupar el lugar de Dios, y a eso se le llama soberbia. Por soberbia podemos hacer a un lado a Dios de nuestra vida, sentir que tenemos el derecho a despreciar y maltratar a los demás, y como consecuencia, por esta soberbia,
quedarnos sin nada. Pidamos hoy a Dios que nos ayude a realizar el trabajo de nuestra vida con actitud de servicio, dando a Dios y a nuestros hermanos el lugar que merecen, a no defraudar a Dios, a no defraudar a quienes han puesto en nosotros su confianza, a los papás, a los maestros, a los compañeros, a los patrones, a los amigos, a quienes han puesto la viña de su amistad en nuestras manos. Pidámosle a Dios que nos ayude a no dejarnos llevar por la soberbia que nos puede hacer perder todo, y pidámosle también que con nuestro trabajo, ayuda y unidad nos ayude a cuidar y hacer crecer su iglesia, que es la viña del Señor. Cada vez que veamos un crucifijo, imaginemos que Cristo nos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué más pude hacer por ti? Y respondamos con amor a su amor.